Una vez estableciendo los pasos teóricos, podemos comenzar a realizar nuestro circuito, efectuar las operaciones. Lo primero que necesitamos conocer para formar el circuito equivalente de Norton sería la llamada análoga a la resistencia de Thevenin, es la conductancia de Norton. ¿Cuál es el valor? Que sabemos que es básicamente la conductancia de Norton es el inverso de la resistencia de Thevenin. Recordemos que conductancia y resistencia son expresiones opuestas o son definiciones opuestas. Entonces lo que necesitamos es separar en dos redes. Vamos a ver, separamos, ahí está. Después apagamos las fuentes, esta la cortocircuitamos, de manera que nos va a quedar así. Acá viene la resistencia de 3 ohms. En este punto aparece la de 6 ohms y los dos puntos abiertos aquí. Por lo tanto, necesitamos la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Me doy cuenta que las dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin debe de ser el paralelo de esas dos, que sería 6 por 3 sobre la suma de ambas, que es 9. Esto me da 18 entre 9, me da 2 ohms. Esto viene siendo la resistencia, sin embargo, la conductancia de Norton sería el inverso de dicha resistencia. Por lo tanto, me quedaría como 0.5 Siemens, definido como ya conductancia de Norton. Entonces, podemos ya empezar a dibujar nuestro circuito. Recordamos que el circuito equivalente es análogo al de Thevenin, es decir, en lugar de ser en serie, el de Norton mostrará elementos en paralelo, de esta manera. Ya sé que la conductancia de Norton vale 0.5 Siemens o 2 ohm. La puedo poner como yo quiero, incluso como resistencia, no hay ningún problema. Aquí viene el circuito y entonces nos falta la fuente de Norton para este circuito. Vamos a ver entonces cuánto equivale. Sería todo esto, vamos a borrarlo y nos centramos nuestro análisis en saber cuánto vale la IN de Norton, que sería esta fuente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortocircuitar de esta manera este elemento así y calcular la corriente exactamente en ese cortocircuito. Esa será la corriente de Norton. Por lo tanto, necesito calcular la corriente IN que circularía por esta ramificación. Para eso necesitamos antes saber cuál es la corriente total del circuito. Vemos que esta resistencia está cortocircuitada por este punto. Por lo tanto, esta resistencia es como si no existiera. De tal manera que la fuente se queda con la resistencia de 3 ohms. Y aquí donde está la resistencia es como si no existiera porque está en corto. Más bien la resistencia podría bien venir así y cortocircuitarse en las terminales. Esto se puede poner de esta manera porque vemos que estos dos puntos se unen en uno solo, que es este punto. Por lo tanto, recordemos que cuando hay resistencias cortocircuitadas no pertenecen al circuito y únicamente me queda esto a analizar. Serían 9 voltios y aquí 3, bueno, ya tenemos 3 ohms. Por lo tanto, la corriente que circula ahí, la corriente total, es simplemente la ley de Ohm. Serían los 9 voltios entre 3 ohms, que me daría 3 amperios. Significa que 3 amperios circularían desde la fuente, pasarían por este punto y, ojo, aquí viene la parte importante. Como los 3 amperios tienen que decidir aquí en dónde pasar, siempre la corriente circula por el punto donde hay menos resistencia. Por lo tanto, no va a pasar por la de 6 ohms porque se encuentra una oposición, sino más bien pasa por el camino más libre, más tranquilo, que es todo este camino de exactamente donde está el lazo IN, el cortocircuito. Por lo tanto, ¿cuánta corriente circula por la IN? Pues está circulando 3 amperios. Por lo tanto, la corriente de Norton debe de ser los 3 amperios establecidos. Y listo. Tenemos ya por medio de un análisis básico cuánto valdría la corriente de Norton. Ya que tengo el circuito equivalente de Norton, uno con el circuito equivalente el elemento de la red 2, que en este caso es la resistencia de carga. Y listo, tengo ya mi equivalente de Norton para poder llevar a cabo mis operaciones adecuadas sobre la resistencia, sobre el elemento que nos interesa. Recuerden que este tipo de teoremas son específicos cuando me interesa solamente conocer una variable, ya sea voltaje, tensión, potencia, en algún elemento nada más. No me interesa lo demás del circuito, solamente me interesa una sola resistencia, un solo elemento lejano en la red. Y bueno, de esta manera, si les agradó el video, compártanlo por las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y accedan a la página. También denos un like.